Bien amigos, vamos a comenzar prueba de fuego el día de hoy con un destacado invitado, el doctor Víctor Cubas Villanueva, vocero del Ministerio Público, a quien por supuesto le agradecemos por su visita el día de hoy. Doctor Cubas, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación para tratar de analizar las disposiciones legales que modifican el Código Penal, Procesal Penal y las leyes de carrera fiscal y judicial publicadas en la fecha. Exactamente. Estamos hablando de la ley 32.181 que deroga la detención preliminar en casos de flagrancia, de no flagrancia, mejor dicho. Artículo 261 del Código Procesal Penal, para garantizar el principio de presunción de inocencia y darle más protección a la Policía Nacional. Pero esta ley le quita, doctor, al Poder Judicial la capacidad de dictar detenciones preliminares para determinados casos. Más que ello, le quita al Ministerio Público la posibilidad de, en su función de persecución del delito, en un momento determinado, poder solicitar prisión preliminar. Esta institución es una medida provisional que para los casos de delitos comunes tiene un plazo no mayor de 7 días y para los delitos graves como terrorismo, tráfico de drogas y casos de crimen organizado un plazo máximo de 15 días. En el futuro no se podrá solicitar prisión preliminar. Detención. O detención preliminar, porque se está derogando el primer punto del artículo 261 del Código Procesal Penal. Entonces, la prisión o detención preliminar queda limitada solo a los casos en que el sorprendido en flagrante delito ha logrado huir. Y el otro supuesto, el sorprendido en flagrante delito ha sido detenido y ha huido de un centro de detención. Claro. Ahora, doctor, ¿esto qué significa en el marco de la lucha contra diversos delitos? Crimen organizado, por ejemplo, uno de ellos. Tiene una relación directa, porque la flagrancia generalmente se produce en relación a delitos que no son graves, hurtos, por ejemplo, una agresión. Pero los delitos que son propios del crimen organizado, delitos graves, se hacen en clandestinidad. Claro. Allí la policía comienza a investigar y se entera por acciones de inteligencia. ¿Y cómo va a continuar la investigación? Utiliza técnicas especiales de investigación y en un determinado momento solicita la detención preliminar para poder realizar determinados actos de investigación. Esto no va a ser posible. A lo que yo me refería es que si esto significa un golpe, diríamos así, en el marco de la lucha contra determinados delitos. Sin lugar a dudas. Para el Ministerio Público del Poder Judicial. Sin lugar a dudas. Ata de manos al Ministerio Público y a la Policía Nacional en la lucha contra la criminalidad organizada, que es actualmente el flagelo mayor que está sufriendo nuestro país. Doctor, leí en una declaración suya que, por ejemplo, con esta ley, ¿no?, la 32.181, este monstruo que mató a una jovencita de 12 años hace poco nada más en Villa María del Triunfo, ¿podría haberse favorecido? Un caso similar, en un caso similar podría haberse favorecido el autor del delito. Es decir, como no es sorprendido en flagrancia, no hay forma de que la policía lo pueda aprender o capturar. Por lo demás, mañana entra en vigencia esta disposición legal, nada le impide al abogado hacer alegaciones de que su patrocinado está detenido ilegalmente porque no ha sido sorprendido en flagrancia. Y dependerá de cómo interpreten la disposición los jueces para que declaren fundado o infundado el pedido. Pero esto es sumamente grave, doctor. Eso es sumamente grave. ¿Cómo es posible que disculpe la palabra, doctor, este desgraciado pueda haberse favorecido con esta norma? O sea, y se van a ver favorecidos muchos otros personas como esta que cometen delitos de abuso sexual en agravio de menores, de sicariato, de extorsión y en general de todos los delitos graves que actualmente tienen una incidencia elevada en nuestro país. Claro. Ahora, la ley 32.182, ¿no?, otra de las leyes publicadas el día de hoy, sanciona disciplinaria y
de manera penal a fiscales y jueces por dejar en libertad a personas detenidas en flagrancia, ¿no? Sobre todo en el caso de los fiscales, busca castigar a los que no pidan la prisión preventiva contra estos sujetos. ¿Qué opina, doctor? Esta norma es completamente contradictoria y lo que crea es una confusión y contribuye a la desestructuración del proceso penal. La prisión preventiva, conforme está regulada en el Código, se pide a partir del momento en que se formaliza la investigación preparatoria. Y un primer requisito para pedir prisión preventiva es tener suficientes y graves elementos de convicción respecto a la comisión de un delito. Ajá. Cuando hay una detención en flagrancia, que tiene un plazo máximo de 48 horas, no se ha podido reunir los elementos probatorios que permitan justificar una detención preventiva. Entonces el fiscal está imposibilitado de pedir, y si lo pide, el juez no lo va a conceder, precisamente porque no se cumple uno de los requisitos primeros para que se imponga prisión preventiva. Entonces acá en realidad lo que se está creando es una mayúscula confusión en el desarrollo del proceso penal. ¿Esto es una afectación a la autonomía del Ministerio Público, doctor? Sin duda alguna. Lo que quiere la ley es encasillar al fiscal para que actúe de determinada manera, que tenga que pedir detención, que si no lo pide es amenazado con 8 a 15 años de prisión. El fiscal es un funcionario público que tiene discrecionalidad, que tiene formación jurídica, que la ley le dota de autonomía para el ejercicio de sus funciones. Y en el campo judicial, al juez, la Constitución le concede independencia, solo está sometido a la Constitución y a la ley constitucional. Doctor, estas normas han sido aprobadas en el Congreso, no han sido observadas por el Ejecutivo. No han sido observadas por el Ejecutivo. Pero mi pregunta va a esto. ¿Usted considera que básicamente el Congreso o el Ejecutivo apuntan a tomar el control del sistema de administración de justicia en el país? Una consecuencia inmediata es que las leyes favorecen el accionar del crimen organizado. Un objetivo más allá de este sería que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pretenden instaurar un régimen autoritario en los que ellos tengan el control total de la situación, incluyendo indudablemente el sistema de administración de justicia. Y eso es quebrantamiento del orden constitucional, un atentado grave contra la división de poderes, un atentado grave contra la autonomía de los órganos constitucionales y de la independencia del Poder Judicial. ¿Y qué medidas está evaluando el Ministerio Público? ¿Podría, por ejemplo, presentarse una demanda de inconstitucionalidad? Sin duda alguna. ¿Lo van a hacer Esa sería la primera medida para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. La señora fiscal de la Nación, desde el primer momento ha anunciado que tiene un equipo que se encarga de analizar las disposiciones legales para que se adopte las medidas pertinentes conforme a la Constitución, y esa es una de las primeras medidas. O sea, en concreto, una doctor, demanda de inconstitucionalidad. En concreto, la Fiscalía de la Nación va a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Seguramente que lo va a hacer. A eso apunta el análisis que se viene haciendo de las disposiciones legales. ¿Lo haría en conjunto con el Poder Judicial o es cada uno autónomo? Son órganos autónomos, pero seguramente que el Poder Judicial igualmente va a actuar en ejercicio de sus atribuciones. Pero el Ministerio Público tiene facultad, por medio del fiscal de la Nación, para promover una demanda de inconstitucionalidad. Leí una declaración suya, doctor Cubas, en el sentido de que se está configurando un escenario o un panorama en cuanto al control posible de instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial, aún mucho más graves que lo que ocurrió en los 90, durante el régimen de Alberto Fujimori. ¿Sigue pensando lo mismo? Sigo pensando lo mismo a la luz del análisis de las situaciones. En la época de la década del 90, básicamente del 95 al 2000, hubo un intento de control absoluto del Estado.
Bueno, sí hubo, pero fue menos lesivo que lo que está ocurriendo ahora. Pero hubo control. Recuerda usted a Blancanela y Dacolán. Indudablemente que hubo control, sobre pretexto de reorganizar el Poder Judicial y el Ministerio Público, se dieron leyes que despojaron a las instituciones de sus autoridades legítimas e instauraron las comisiones ejecutivas. Ahora se está pretendiendo un control absoluto por medio del control de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia. Y eso no debe darse porque hay que respetar los fueros institucionales, hay que respetar los roles que cumplen los órganos constitucionales. Doctor Cubas, hay otro tema que también, por supuesto, genera interés y es el caso denominado Cofre, ¿no? Este caso en donde se habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón en un vehículo presidencial. Se viene la reconstrucción de los hechos de este caso. Yo tengo entendido que ese caso se está investigando y que en su momento se va a hacer el pronunciamiento correspondiente. ¿Pero usted considera que la presidenta debe participar en esa diligencia? No tengo entendido de que la Fiscalía haya promovido, no tengo conocimiento de que la Fiscalía haya promovido esa diligencia. Le estoy preguntando a usted si es que considera conveniente que sí participe. Usted ha sido fiscal, obviamente, usted conoce estos temas, entonces por eso, en base a su experiencia, le pregunto eso. En base a mi experiencia, yo lo que diría es que si está comprendida en la investigación, tendría que participar. Muy bien. Se habla también de que la Fiscalía no habría requerido las cámaras de seguridad del condominio Mykonos. ¿Esto cómo podría, de alguna manera, diremos, perjudicar la investigación que se está realizando? En el momento no tengo conocimiento de los pormenores de esa investigación, pero si hubiese oportunidad de que haya un pronunciamiento del Ministerio Público, tenga la seguridad que pediré la información y la proporciono. Bueno, usted sabe que han habido críticas y también, por supuesto, elogios a la decisión de la fiscal de la Nación de iniciar una investigación a la presidenta Dina Boluarte por el caso de la cirugía, ¿no?, a la que se sometió y sobre todo en el tema de la omisión de funciones en el cargo. ¿Usted cree que ha sido una correcta decisión? Hay en este momento, según el anuncio oficial, una investigación preliminar por los hechos que usted acaba de mencionar. ¿Pero ha sido lo más conveniente iniciar esa investigación? Hay quienes consideran que no. Por eso le pregunto. Hay una investigación y la investigación determinará si es que fue correcta o no la decisión frente a un problema que es ahora de dominio público y que es materia de debate. Pero la investigación se justifica, se hace valedera. En mi opinión, se justifica que haya una investigación para el esclarecimiento de los hechos. Ok. Doctor, cuando se debatió en el Congreso de la República estas leyes, la 32.182 y la 32.181, ¿se pidió o se consultó a especialistas, se consultó a miembros del Ministerio Público respecto a la pertinencia de estas normas o no? Tengo entendido que al Ministerio Público no se le ha pedido opinión respecto a una opinión técnica respecto al proyecto de ley. Y bueno, ¿cómo calificaría entonces la labor del Congreso en este punto? En la aprobación de leyes, no sé si usted considera que estas leyes son antitécnicas. Yo considero que el Congreso no está cumpliendo debidamente la función de legislar en beneficio de las mayorías y que la crítica que se le viene formulando ya desde hace tiempo es que está dando leyes que benefician el accionar de organizaciones delictivas y tiene necesariamente que haber una rectificación. Aprovecho de este programa tan sintonizado para que en nombre del Ministerio Público formulemos una exhortación a que se declare una vacatio legis de estas disposiciones y sean reexaminadas por el Congreso y haya un amplio debate para ver si se justifican o no. Usted ha hablado de un vacatio legis. ¿Qué significa eso para que la gente lo entienda? Significa que la ley no se aplicaría de inmediato, se daría un tiempo prudencial, podría ser 6 meses, dentro de los cuales se va a hacer el análisis correspondiente. Usted habla de que el Congreso no está legislando en favor de las mayorías. ¿En qué se refleja ese punto, doctor? En que hasta el momento se han dado leyes
que el Poder Judicial las ha inaplicado, sosteniendo como argumento que son leyes que benefician a sus propios promotores. Es el caso de establecer un periodo mínimo para la suspensión del plazo de prescripción, por un lado, y es el caso de la modificación del artículo 317 del Código Penal, el tipo penal, organización criminal, organización delictiva, y quienes promovieron los proyectos de ley han presentado recursos para beneficiarse con esas disposiciones legales. Esto está declarado. Claro. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, el expresidente del Congreso, Alejandro Soto. Exactamente. El propio Martín Vizcarra también se ha favorecido con esa norma. El señor Cerrón también. Eso está en la jurisprudencia y son decisiones que han adoptado los jueces en ejercicio legítimo de sus atribuciones. Doctor Víctor Cubas Villanueva, le estoy muy agradecido por su presencia aquí en los estudios de RPP Televisión. Muy amable y esperamos tenerlo en otra oportunidad, por supuesto. No muy lejana, eso sí. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de expresar nuestra opinión respecto a estas disposiciones legales. Muy bien. El doctor Víctor Cubas Villanueva, actualmente vocero del Ministerio Público, estuvo con nosotros aquí en Prueba de Fuego a través de RPP Televisión. Regresamos en unos minutos. Recuerde que RPP es confianza y credibilidad por todos los medios. Volvemos.